Ya. Bueno, buenos días hermanos, vamos a iniciar este tiempo, primeramente dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque pues Él está aquí con nosotros. Amén. Vamos al Salmo 96. Y dice así su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Cantemos sus alabanzas. Bendigamos su nombre. Cada día proclamemos las buenas noticias de que Él salva. Amén. Publiquen por toda la tierra sus gloriosos hechos. Hablen con todos hablen con todos de las admirables obras que hace. Amén. Grande es el Señor y digno de alabanza, más respetado que todos los dioses, porque los dioses de otras naciones no son más que ídolos, pero nuestro Dios hizo los cielos. Honra y majestad lo rodean, fortaleza y belleza hay en su templo. Naciones del mundo, confiesen que solo Dios es glorioso y fuerte. Denle la gloria que merece. Traigan sus ofrendas, vengan y adórenlo. Alaben al Señor en la majestad de su santuario. Que tiemble delante de Él la tierra. Digan a todas las naciones, el Señor es el Rey. Él ha formado el mundo con firmeza. Jamás será removido. Alabanza el mar con todo lo que hay en él. Canten alegre los campos y sus cosechas. Canten jubilosos los árboles del bosque, porque el Señor viene a juzgar la tierra con justicia y verdad, juzgará a las naciones. Así es, hermanos, pues vamos a darle gloria y honra a Dios, ¿verdad? Porque Él es el único. Él es el que merece toda nuestra alabanza, toda la gloria sea para Él en esta mañana. Y gracias porque gracias a Él estamos aquí, gracias a Él pudimos decir bien, que todo está bien. Gracias. Y aún si no fuera así, ¿verdad? Él está con nosotros, Él nunca nos deja. Aún en esos momentos difíciles, Él ha estado siempre con nosotros. A veces nos sentimos tristes, nos sentimos con circunstancias no gratas, ¿verdad? Pero Él nunca nos ha dejado. Amén. Y a veces nos sentimos solos, pero es porque nosotros no lo buscamos, es porque nosotros no buscamos de su presencia, pero Él está ahí con nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, porque antes de que nosotros iniciáramos este tiempo, Él ya estaba, ¿verdad? Amén. Bueno, Señor, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente, Señor, Gracias, de estar Señor. aquí delante de tu presencia, Señor. Sí, Gracias, bendito Padre, por esta mañana, Señor. Gracias, bendito Dios, por el sol, por todo, Señor, lo que hay en esta tierra, Señor, porque tú lo has hecho, Señor. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Gracias porque eres un Dios de misericordia, un Dios de amor, Señor. Un Dios, Padre, que todopoderoso. Gracias, bendito Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias, bendito Padre, por todas las personas, por todos los hermanos, Señor, que van a escuchar tu palabra a través de este medio, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el que permite, Señor, estar aquí, Señor. Gracias, bendito Dios, que seas tú, bendito Dios, el que toque cada corazón, Señor, el que toque cada una de nuestras mentes, bendito Dios. Tú sabes, Señor, cuál es la necesidad de cada persona, Señor. Tú sabes cuáles son sus pensamientos, Señor. Bendito Dios, tú antes de que nosotros vayamos a ti, Señor, tú ya sabes cuáles son nuestras necesidades, Señor.
y hoy pues las ponemos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el único que nos puede ayudar, Señor, reconociendo, bendito Dios, que tú eres el único que tiene el poder para hacer todas las cosas, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que ni una hoja se mueve si no es tu voluntad, Padre. Así es, Señor, que todo está pasando en nuestras vidas, sea bueno, sea no tan bueno, Señor, es porque tú así lo has permitido, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, gracias porque aún en esos momentos difíciles, en esas circunstancias, Señor, que hemos estado atravesando cada uno, Señor, tú las conoces, Señor, para ti nada es oculto, Señor. Bendito Dios, gracias porque tú nunca nos has dejado, porque tú has proveído lo necesario, tú nos has dado fuerza, Señor, para seguir adelante, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú tienes el control de cada circunstancia, Padre. Gracias, Espíritu Santo, porque tú no te has apartado de nosotros, Padre, a pesar que no hemos hecho tu voluntad, a pesar que hemos hecho cosas que a ti no te agradan, Señor. Tú eres grande en misericordia, Señor, ni no nos has dado conforme a lo que merecemos, Señor. Por eso hoy, Señor, también nos ponemos a cuentas contigo, Padre, pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos, Señor, perdona nuestras ofensas, Señor. Perdona nuestros errores, Señor. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que hemos ofendido tu santo nombre, Padre, con nuestras actitudes, Señor, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, Señor, con la mirada, Señor, quizás con un gesto, Padre. Bendito Dios, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos contristado tu Espíritu Santo, Señor, porque aún, Señor, sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho, Padre. Perdónanos, bendito Dios. Perdónanos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Y lava, Señor, nuestros pecados, Padre. Porque, Señor, hoy queremos, Señor, que nada estorbe, Señor, para estar delante de tu presencia, Señor. Por eso hoy nos ponemos a cuentas contigo, Señor, reconociendo que pecamos, Señor, que reconociendo que te fallamos, Señor, en cada momento, Señor. Pero hoy estamos aquí, Señor, humillándonos delante de ti, Padre, porque solamente tú eres el que puede perdonarnos, Señor. Solamente tú eres el que perdona los pecados, Señor, de cada uno de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia ha sido grande, Señor. Gracias, bendito Dios, porque podemos acercarnos a ti, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú nos restauras, Señor. Porque tú nos das fortaleza, Señor. Gracias, bendito Padre. Hoy, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, bendito Dios, que el que hable, Señor, el que dé palabra viva, Señor, y palabra de esperanza, Señor. No sé, Señor, cuál sea la palabra que tú tienes para nosotros, Padre. Quizás palabra de exhortación, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos meditar en nuestros caminos, Padre. Que seas tú el que hables a nuestras vidas, Padre. Que nuestras mentes, Señor, estén abiertas, Señor, nuestros oídos abiertos a lo que nos quieres decir, Padre. Que esa palabra, Señor, quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Padre. En el nombre de Jesús, que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra, Padre. En el nombre de Jesús, que sea esa palabra de fruto, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú sabes, Señor, cuál es la palabra que necesitamos hoy, Señor. Bendito Dios, que seas tú el que hable a través de mi esposo, Señor. Quita todo nervio, Señor. Quita todo nervio que pueda haber en él, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo palabra en él, Señor. Que sea palabra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, por las ofrendas, Señor, que tú vas a poner, Señor, en cada corazón en cada hermano, Señor. Bendito Dios, que sea conforme a tu voluntad, Señor. Que seas tú, Padre. Gracias, bendito Dios, por las personas, Señor, que quizás nos están escuchando, están viendo hoy por primera vez, Padre. Que seas tú, bendito Dios, hablando a sus vidas, tocando sus corazones.
que seas tú convenciendo, Señor, de arrepentimiento, de justicia y de juicio, Padre, en el nombre de Jesús, porque Espíritu Santo, tú eres el único que convences. Tú eres el único, Señor, que puede hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Todo esto, Señor, que se vaya a hablar, Señor. Toma tu control, bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra, Padre. Para ti sea la alabanza en esta mañana, Padre. Gracias, bendito Dios. Amén. Y amén. Gracias. Bueno, buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia de Zapotitla. Buenos días a todos los que están escuchándonos por este medio. Gracias, ¿verdad? Porque tenemos una gran bendición de parte de Dios el escuchar esta palabra, ¿verdad? El escuchar las prédicas en estos medios de comunicación, ¿verdad? Gracias, bendiciones a todo el pueblo de Dios, bendiciones a nuestros pastores, que sea benditos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Todo su pueblo, y que la paz, el gozo del Señor no se aparte de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un gozo de nuestro Salvador. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios todopoderoso? Vamos a oír esta alabanza, hermanos. Es una alabanza de adoración. Vestido en majestad, la tierra alegre está,
gracias. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios muy grande, muy poderoso, grande en misericordia, su amor es incomparable, hermanos. Su amor es eterno y Él mostró su amor dando a su Hijo por todos nosotros los pecadores. Él murió en la cruz para darnos vida y darnos vida eterna y vida en abundancia, hermanos. Lo que hoy vamos a aprender, estén abiertos nuestros oídos, como escrito dijo en su palabra. El que tenga oídos, que oiga, porque hoy es el mensaje de Dios. Hoy es el mensaje de Dios para salvación. Y nos arrepentamos de nuestros pecados que a diario cometemos. Que día a día reconozcamos que tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios fiel que nos ama. Es incomparable su amor. Es incomparable su misericordia. Ante todos los dioses de la tierra, Él es más poderoso, Él es soberano, Él es bueno. Y para siempre su misericordia. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por darme el privilegio de compartir esta palabra. Yo soy solo un siervo tuyo. Soy solo un pecador tuyo, Señor. Soy solo un pecador, Padre. Y por esto, como decía tu profeta Isaías, ay de mí que soy pecador. Ay de mí que soy pecador. Mis labios son pecadores. Pero hoy me has dado ese privilegio de ser ese representante tuyo, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, Zapotitla. Gracias por tu pueblo, Constitución. Gracias por toda tu iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Dios. Amén. Buenos días todos, hermanos. Buenos días, pueblo, iglesia de Dios, iglesia de Cristo. La roca es Cristo nuestro Señor, Cristo nuestro Salvador, Cristo nuestro Redentor, al que vive y reina por los siglos. Solo Él es digno, solo Él es santo, Él es santo, Él es santo. ¿Verdad? Y hace 8 días estuvimos viendo acerca de la mortificación del pecado. Y esto me hace meditar, mucho, porque a diario a Dios le fallamos. A diario, a cada momento, a cada instante, decimos que amamos a Dios con todo nuestro corazón, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos resumen todo lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es lo que Cristo mencionó en su palabra, ¿verdad? Y nosotros
deberíamos de meditar en nuestros caminos cuál es lo que más amamos, si amamos al pecado o amamos a Dios. ¿Qué preferencia le vamos a dar? ¿Qué lugar le vamos a dar a Dios? El lugar de Dios merece un gran respeto, temor de Dios hacia Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. Y lo que vimos, esto de acerca de la mortificación del pecado, resuelve tu conflicto. Resolvamos el conflicto. Diariamente Dios está atento a oír nuestras debilidades, porque todos tenemos debilidades, ¿verdad? Entonces también estuvimos viendo lo que era la cita bíblica, que la leí, ¿verdad? Y que es Romanos 8, del 1 al 19, y lo leímos y vimos, ¿verdad?, cuáles son las características de un hombre, o sea, de estas dos clases de personas en esa cita bíblica, ¿verdad? Vemos que existen dos tipos de personas: los que viven conforme a la carne, esto lo vimos, y los que viven conforme a la carne están sentenciados a la muerte eterna. Y los que viven conforme al Espíritu Santo, hay una sentencia también, que es la vida eterna. Entonces, es aquí donde debemos examinar continuamente nuestros caminos, nuestras veredas, cómo andamos, cómo estamos con Dios, cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con Dios, que esa relación, que esa comunión con Dios a la cual nos llevó su Hijo Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces vemos lo que Dios quiere en nuestras vidas, que eliminemos nuestra carne, que eliminemos nuestro pecado, pero solo el Espíritu Santo puede hacer eso en tu vida como en mi vida. También hablamos que las obras de la carne, dice, las obras de la carne en el hombre, ¿verdad?, son el resultado de ¿qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Sí? El cristiano tiene pensamientos, motivaciones y acciones pecaminosas. Esto también lo vimos. También en la vida eterna del hombre depende de hacer morir las obras de la carne. No, porque esto depende de Dios. Y la gracia, dice, y porque sois salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe que es Cristo. Y es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, que yo voy a obtener la vida eterna, no por mis obras, no por la obra que yo voy a vencer por mis obras voy a vencer la carne, no, sino que es por la obra de Dios. También vimos esa parte, ¿verdad? Entonces, y también vimos lo que para poder vencer a esas obras de la carne necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo vamos a mortificar el pecado? ¿Cómo vamos a resolver nuestro conflicto? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, también vimos esas citas, ¿verdad? Que fue una de ellas fue Efesios 2:8, del 2 al 8 al 9, que por su gracia sois salvos por medio de la fe. Y también vimos Romanos 8 del 5 al 9, o sea, los que piensan de la carne, los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Sí, también vimos, ¿verdad? Esa parte de que Primera de Corintios 2, del 9 al 16, ahí vamos a encontrar dos tipos de personas.
los que son de la carne, o sea, hombre natural, y los que son del espíritu, o sea, hombre espiritual. ¿De cuál lado estás, hermano, hermana? Los que piensan, esta clase de estos dos tipos de personas son los que son de la carne, son el hombre natural. Les voy a mencionar rápidamente por el tiempo. Los que son de la carne, o sea, hombre natural, piensan en las cosas de la carne, se ocupan de la carne, el resultado es muerte. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco no pueden agradar a Dios, viven según los impulsos de su carne. Esto es el hombre natural, estos son los que piensan solo en las cosas de la carne. También vimos los que piensan, los que son del Espíritu, y vemos esos son los del hombre espiritual. O sea, el hombre espiritual es que realmente tenemos a Cristo en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y Él es el que es nuestro ayudador para vencer todo lo que es la carnalidad, todo lo que es el pecado. Él es el que nos lleva a la mortificación del pecado. Él es el que nos ayuda a resolver nuestro conflicto con Dios, ¿sí? Para resolver nuestro pecado. Y esto es el hombre espiritual. Piensan en las cosas del Espíritu. O sea, tú vas a pensar en buscar la palabra, en buscar la dirección de Dios, a buscar la ayuda para que Él te ayude a alejarte de tu pecado, para que Él te ayude a alejarte de ya no ocuparte de la carne. Se ocupan del Espíritu y el resultado es vida y paz. Estos son los que son de hombre espiritual, los que son del Espíritu, y viven según el Espíritu, y según el Espíritu. Entonces, cuando vivimos según el Espíritu Santo, estamos viviendo también con obediencia. Obediencia, estamos obedeciendo a Dios. Y cuando estamos obedeciendo a Dios, estamos yendo a un proceso de conversión. Sí, una conversión personal, una regeneración personal, porque ya no vamos a satisfacer nuestra carne, sino que vamos a satisfacer al Espíritu Santo buscando su palabra, hacer morir las obras de la carne en sí mismos. Eso es lo que son. El Espíritu Santo mora en ellos y son salvos por la fe en Cristo. Esto fue lo que vimos hace 8 días. O sea, así de una manera específica lo estoy diciendo. Pero hoy nos vamos a darle seguimiento a lo que es la mortificación del pecado. Ya vimos estas dos clases, dos tipos de personas. Sí, ya lo vimos. Ahí es que tú y yo meditemos, ¿verdad? ¿Cómo estamos todavía con Dios? Aún cristianos, ¿verdad? Nosotros, aún que los cristianos también estamos en el pecado todavía. Pero ¿qué creen? El pecado ya nos enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha desesclavizado del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. ¿Sí? Entonces, pero más a esto, ¿verdad? Más aunado a esto, pues tenemos que dejar el pecado. No tenemos que darle más alimento al pecado, sino a Dios. Alimentar a nuestro cuerpo con la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a ver una cita, hermanos. Segunda de Corintios 10, Segunda de Corintios 10, 3 al 6. 10 del 3 al 6. Voy a leérselos desde el 2, pero bueno, yo tengo esta cita del Segunda de Corintios, del 10, del 3 al 6. Yo se los voy a leer del 2. Dice, Pablo, pues, ruego pues, en cuanto a este presente, no tenga
que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ahí está. Nosotros ya no vamos a militar la carne. Nosotros ya estamos apartados para Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa va a tomar va a ser sustituida por la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Dios, que debe prevalecer en ti como en mí. ¿Sí? O sea, aunque andamos en la carne, no vamos a militar la carne. O sea, andamos en este mundo, sí, todavía nos salen cositas carnales, todavía nos queremos rebelar o todavía nos rebelamos, todavía desobedecemos, ¿sí? Todavía juzgamos, todavía criticamos, todavía murmuramos, ¿sí? Pero que no se enseñoree ya de eso. Eso tenemos que irnos alejándonos. Pero ¿a quién le tenemos que pedir ayuda? Al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podemos solos. Cuando estamos cometiendo, mintiendo, todo eso, todas esas cosas que ya no se van a enseñorear de nosotros, porque el Espíritu Santo está en ti y va a tomar control de ti como de mí. Y en ese momento, cuando cometemos ese error, esa falla, el Espíritu Santo inmediatamente se activa en tu conciencia y te hace consciente, y cuando te hace consciente, inmediatamente pides perdón. Perdón, Señor, te acabo de fallar. Te duele, porque el pecado te debe doler, hermano. El pecado te debe de doler. Es un dolor. Así como el pecado es cruel, así como el pecado así nosotros debemos de reaccionar de una manera de abandonar el pecado, que nos duela, que se contriste nuestro corazón, porque le fallamos a Dios. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a ir rápidamente con esto, ¿verdad? Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción ¿de qué? De fortalezas. Necesito la palabra de Dios. ¿Para qué? Para yo enfrentar esas fortalezas. ¿Por qué? Porque hay fortalezas dentro de mí. Yo pongo muros, yo pongo barreras para no pedir perdón. ¿Sí? Pongo barreras, pongo pretextos, pongo muchos sin fines, pero necesito ¿sí? La ayuda del Espíritu Santo para vencer y destruir todas esas fortalezas, ¿sí? Derribando argumentos, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. En obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que dijimos hace un rato? Los que viven según el Espíritu, estamos obedeciendo. Entonces, nosotros somos ejemplo de ¿qué? De seguir a Cristo, es ejemplo a seguir a Él, porque Él obedeció. La obediencia sea perfecta. ¿Sí? Entonces, entrando a lo que es la mortificación del pecado, el hombre que es de la carne es incapaz de mortificar el pecado en su propia vida. La obra del Señor es por la obediencia. Entonces, cuando tú vas a mortificar tu pecado, no va a ser por tus propios medios.
No va a ser por lo que tú quieras, a lo mejor te quieras, no sé, qué hacer en tu cuerpo, no sé, te pongas un sinfín de ayunos, o no sé, qué sé yo, o te estés de rodillas todo el día, toda la noche, pero tu pecado, si no lo confiesas, de nada va a servir. Tú podrás hacer, tú y yo podemos hacer tantas cosas, pero si el Espíritu Santo, y si no no obedezco yo, pues no hay esa sanidad. El hombre que es del Espíritu, los que han recibido la vida eterna, son capaces de hacer morir en su propia vida los deseos de la carne. Fíjense, ¿cómo voy a mortificar mi pecado? ¿Cómo voy a resolver mi conflicto? Es por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Si yo he recibido el Espíritu Santo, si yo he recibido la vida eterna, ¿verdad? Entonces tendré esa capacidad para hacer morir en mi propia vida los deseos de mi carne. Si yo tengo al Espíritu, si yo tengo a la vida eterna, y la vida eterna es Cristo. Es Cristo, porque ya tengo la vida eterna aquí. Sí, que es Cristo. Dios nos ha metido en un proceso de santificación. O sea, desde el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón y estás convencido y el Espíritu Santo te convenció de pecado, ¿por qué? Porque ya era el plan de Dios, porque ya es el propósito de Dios. ¿Sí? Entonces Dios empieza a trabajar contigo y conmigo, con nuestro estado pecaminoso. Empieza a laborar, ¿sí? Nos lleva a ese proceso de santificación, a ese proceso de regeneración, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo. Y este proceso de santificación, esto sucede porque empiezas a obedecer. Así es que si si antes era un alcohólico, si yo antes era un drogadicto, si yo antes era un fornicario, si yo antes era un adúltero, sí, eso va a ir disminuyendo, va a ir, pero tengamos en cuenta que estamos en este mundo, hermanos, y no todavía está nuestro pecado aquí. Hasta que el día venga nuestro Señor, entonces nuestros cuerpos, este cuerpo será transformado. Pero mientras estamos aquí en este mundo de pecado, que ya no estamos bajo el pecado, porque Cristo, el Espíritu Santo, mora en ti como en mí. ¿Sí? Entonces, este es un proceso de santificación. ¿Y quién es el encargado de santificarte? Pues es el Espíritu Santo. Ahora entiendes por qué somos santos, apartados para Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a encargar de llevarte a este proceso. Duele, hermanos, nos va a doler. Porque nuestra carne, nuestro pecado es bien cómodo y es bien gustoso, pero tenemos que pedirle ayuda a Dios. ¿Para qué? Para que ya no estemos en el pecado, ya no estemos satisfaciendo nuestra carne. ¿Sí? Romanos 8:29. Una cita que ya está muy, muy bien señalada para todos, porque a los que antes conoció,
Fíjense, porque a los que antes conoció, o sea, hermano, si tú recibiste a Cristo y has decidido ya cambiar tu estilo de vida, has decidido cambiar tu naturaleza pecaminosa por la naturaleza de Cristo, quiere decir que, ¿verdad? Ya eras parte de Dios, ya formas el plan de Dios. Ahora, no por los que están escuchándonos por primera vez por este medio. Hoy es el momento, hermano. Hoy es el momento que tú recibas a Cristo. Puedes estar o estás dentro de esta promesa, ¿sí? Porque porque Dios ya te conocía, ya sabía que cómo éramos, ¿sí? Pero dice, pero a los que antes conoció, también que los predestinó. Ven por qué vimos las doctrinas anteriormente, la predestinación, la elección de los santos y toda la gracia irresistible. Vimos todo eso. ¿Por qué? Porque ya es un proceso de Dios que tenía que haber en nosotros, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sí, entre muchos hermanos. ¿Quién va a ser el primogénito? Pues Jesucristo. Entre todos nosotros como hermanos, Él es nuestro hermano mayor. Perdón. ¿Qué es la santificación? La santificación nos habla aquí, ¿verdad? Que es la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. La santificación es la presencia del Espíritu Santo en los creyentes y nos capacita ¿para qué? Para que los impulsos pecaminosos no nos dominen. Entonces necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ese proceso de santificación. Nuestros medios son insuficientes. Nuestra capacidad es suficiente ¿para qué? Para que nosotros no podemos eliminar el pecado. Nosotros no podemos alejarnos de la carne. Al contrario, ¿verdad? Le vamos a dar más alimento si le damos cabida. ¿Sí? Es decir, dice, solo el Espíritu Santo inicia en nosotros este proceso. ¿Qué proceso? Proceso de santificación. ¿Por qué? Porque estamos comenzando a obedecer a Dios. Es decir, nos conforma cada vez más a la ley de Dios. O sea, nos va alineando más a su palabra, nos va alineando más a su camino. Entonces la ley de Dios es perfecta, es pura y santa. Antes estaban bajo la ley, pero no se cumplió, ni nosotros la cumplimos. Sabíamos los mandamientos, ¿cuántos los cumplimos? Ninguno. Y no te harás imagen ni lo que hay en los cielos, ni lo que hay en la tierra, ni lo que hay bajo la tierra. Y más, sin embargo, nos hicimos imágenes, nos hicimos ídolos, adoramos imágenes. ¿Sí? No obedecimos la palabra de Dios. No cometerás adulterio, lo cometimos. Honrarás a tu padre y a tu madre, los deshonramos. ¿Sí? No, estaba la ley, pero nadie incumplió la ley, ni su mismo pueblo. Pero hoy la ley de Dios se ha perfeccionado en el amor de Cristo. Ahora es por amor a Cristo. Él mismo lo dijo. No vine a abrogar la ley, vine a cumplir con la ley. Que la ley se cumpla, que la ley de Dios se cumpla en tu vida como en mi vida. ¿Sí? El deseo por pecar no desaparece del creyente. Fíjense, ahí está. ¿A poco a veces no has tenido un deseo de, a ver, le voy a dar una probadita a la mentira, a ver, le voy a dar una probadita a la fornicación, a ver, le voy a dar una probadita al alcohol, a ver, le voy a dar una probadita a la mentira, a ver, Hermanos, no vamos a minimizar el pecado. El pecado es pecado y
en el grado que sea, es pecado ante Dios. Y recordemos que el pecado Dios lo repudia. Sí, tengamos presente eso, hermanos. Así es que si te vas a ir a un antro o que quieras ir a un lugar, a ver, te vas a sonar muy espiritual. No, hermano, mejor alégate, mejor huyamos, porque si le damos una probadita, aguas. ¿Sí? Fíjense, porque el deseo por pecar no desaparece del creyente, pero si tropezamos con el pecado, fíjense, ¿cómo es Dios? ¿Cómo tenemos nuestro Dios tan grande, misericordioso? Por eso es un Dios misericordioso, por eso es un Dios amoroso, porque Dios te ama. Dios no quiere que te pierdas, hermano, hermana. Dios no quiere que te pierdas. Y los que están oyéndome por primera vez, hoy es el momento que puedas remediar tu vida con Cristo. Hoy no te estamos predicando una religión, te estamos predicando una relación, el Evangelio. Arrepiéntete, cree en Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Para que Dios, si hoy está hablando a tu corazón, arrepiéntete, haz la oración allí en tu corazón. Haz una oración. Sí, el pecado nos va a destruir, el pecado nos separa de Dios. Nuestros deseos carnales nos van separando de Dios. Tenemos que mortificarnos, hermano creyente, tenemos que mortificar el pecado, tenemos que resolver nuestro conflicto, porque nuestro conflicto es interior, hermanos, nuestra lucha es interior y nuestra sanidad viene de dentro, no de fuera. ¿Sí? El deseo por pecar no desaparece del creyente, pero si tropezamos con el pecado, la conciencia está despierta, que nos duele hacer lo malo. Fíjense, es lo que yo comentaba hace un rato, el pecado debe de dolernos. Porque estamos tendientes, es lo que está diciendo, estamos tendientes a pecar. ¿Sí? Si tropezamos, porque vamos a tropezar, a veces vamos a caer, pero consciente o inconscientemente fallamos a Dios, pero nuestra conciencia debe estar despierta de que estamos fallándole a Dios y que debe de dolernos, que debe de dolerte, ¿sí? Huir como José, cuando fue con su esposa de Potifar. Huyó. Así tú y yo tenemos que huir del pecado, huir de la maldad, porque Cristo es puro, es santo. Él llevó tus pecados, Él cargó con tus pecados y mis pecados. Él cargó con todo el peso del pecado de la humanidad. Y si nosotros le fallamos, tiene que dolernos. De una vida de pecado, fíjense, de una vida de pecado, cuando tú y yo veníamos de un mundo pecaminoso, de un mundo donde le satisfacíamos y le dábamos a la carne, le dábamos al pecado, al gusto y al gusto y al gusto, ¿sí? Veníamos de una vida de pecado, hermano. Avanzamos a una vida, ¿qué? Sin pecado. Avanzamos a una vida, o sea, es un avance, es una transición, es una santificación, es un proceso que tú y yo tenemos que llevar, hermano, hermana. Ante los ojos de Dios, o sea, estamos a la vista de Dios. Por más que te escondas, por más que huyas, por más, Dios te está viendo. Donde andes viendo lo que andes viendo, Dios te está mirando. Me está mirando. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Te consideras bueno? No, el único bueno es Dios. ¿Sí?
El ojo de Jehová está en todo lugar sobre los que esperan en su misericordia para librar nuestras almas de la muerte y darnos vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará mi corazón. ¿Por qué? Porque he confiado en su santo nombre. Entonces, tengo un Dios fiel y verdadero. Que Él me perdona, que Él me limpia, que Él me purifica. Él nos ama. No quiere que su creación se pierda. Quiere que su creación se salve. Si el espíritu de aquel que levantó, fíjense, Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará. ¿Qué significa para ti vivificará? Pues es un tiempo futuro. Quiere decir que nosotros vamos a llevar este proceso de santificación hasta que este cuerpo sea glorificado. Cuando ya Dios decida glorificar tu cuerpo, ya eres participante de su santidad de Dios. Pero estamos en un proceso. Romanos versículo 15. Dice, habéis recibido el espíritu de adopción. Nosotros somos adoptados, somos israelitas también, adopción de Israel. Somos adoptados en el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y su Santo Espíritu. Ya somos adopción de Él, somos hijos. Y si hijos herederos y coherederos en Él, si juntamente padecemos con Él, o sea que vamos a padecer como Él padeció. Él padeció dolores, padeció persecución, padeció rechazos, su pueblo lo rechazó, su pueblo lo llevó a la cruz, su pueblo lo juzgó. Nosotros vamos a pasar el mismo proceso. ¿Sí? Cualquier método que el hombre use para vencer cualquier método que el hombre use, versículo 26, me faltó Romanos versículo 26, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, el Espíritu, Romanos versículo 26, 8, versículo 26, porque esto es lo que leímos, y el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades. O sea, ¿tienes debilidades? ¿Qué debilidades tienes en tu vida, en tu corazón? ¿En qué estás luchando, hermano? ¿Qué áreas de tu vida estás luchando todavía? Sí, el Espíritu Santo te ayuda a tus debilidades y mis debilidades. Cualquier método que el hombre use para vencer su propio pecado ha fallado y va a fallar. ¿Cierto, hermanos? Cuando yo decidía, hoy no voy a tomar, ya voy a ser bueno, así bueno, y volví a hacer lo mismo. Y yo robaba también, y vuelvo, y dice, yo ya no voy a robar, ya voy a ser bueno también, voy a amar a mi prójimo, ya no le voy a quitar sus bienes. Mentía yo, ya no voy a mentir, y volví a mentir. Y eran métodos míos, personales, de palabra, porque no de corazón. Y volví a caer, volví a fallar. Hay una enseñanza que se llama ascetismo.
El hombre se somete a reglas duras. Fíjense, a veces por dejar nuestro pecado, no sé, nos vamos hasta Chalma, no sé, cargando un amuleto, no sé cuántas penitencias voy a ir a hacer a la iglesia, no sé cuánto voy a ir de aquí a la basílica, no sé, y voy a sacrificar este cuerpo, ¿para qué? Para ser limpiado de mi pecado. Pero ¿qué creen? Ese no es el medio. El medio es Dios, el medio es Cristo, el medio es el Espíritu Santo. No son esos medios, ¿sí? Nos metemos a reglas duras, renunciamos a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Corremos a otras enseñanzas espirituales, ¿sí? Nos vamos a otras enseñanzas humanísticas. ¿Para qué? Para ser perfectos. ¿Pero qué creen? Vamos para allá ahorita. El orgullo, la soberbia sigue estando. La rebeldía sigue estando. El pecado sigue estando. Y no hay quien elimine tu pecado. Y solo Jesucristo. Y solo el Espíritu Santo. Solo Dios puede erradicar con tu pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos es que arrepentirme, volverme a Dios, arrepentirme de mi pecado, creer en su palabra, creer en la fe que es Cristo. ¿Qué nos dice acerca de este ascetismo con la palabra de Dios? Colosenses 2, del 20 al 23. Sí, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, o sea, nosotros ya morimos a todos estos, ¿verdad? Hemos muerto con Cristo a los rudimentos de este mundo. ¿Qué nos enseña este mundo? El mundo nos enseña que porque si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, conforme a mandamientos y doctrinas de hombres. O sea, nosotros ya estamos apartados para Él. Nosotros ya no vamos a estar con esto. ¿Sí? Que en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, viene siendo o sea, todo está conjugado esto. Si nosotros ya habéis muerto con Cristo, nosotros ya no somos participantes de todo esto. ¿Sí? A veces estamos aprendiendo otras sabidurías, estamos buscando otras enseñanzas que no nos van a llevar a nada. ¿Sí? Nos muestran otras enseñanzas como humanísticas, pero no, eso no va a mortificar nuestro pecado. Eso no va a resolver nuestro conflicto. Las personas que han intentado destruir su deseo de pecar a través de castigar su cuerpo, a través de aislarse de la sociedad como monasterios, se dieron cuenta que es imposible por medio de sacrificios personales. O sea, tuvieron que acudir a un monasterio, tuvieron que acudir, no sé qué, como ahorita los sacerdotes que se consagran para Dios, como las monjas que se van a un convento, se apartan. ¿Pero qué creen? No, esa no va a ser la solución, porque están
ocultando su pecado, están ocultando lo que realmente, y creen que eso les va a salvar, y no es cierto. Hay otro que se llama ascetismo medieval, es la institución de la penitencia en sus obras de satisfacción, la idea de emitir la pobreza y un sufrimiento de Jesús. ¿Cómo ven a Jesucristo? Todo ahí, un Cristo crucificado, triste, pobre, y pobrecito que se murió por todos nosotros, y que, pues, ay, un Diosito. No, es Dios. Grande, poderoso. Dios grande, todopoderoso. A esa cruz donde murió un Salvador, un hombre que nunca pecó, por ti, por mí. Él murió por ti, por mí, allí en esa cruz. ¿Sí? No lo tenemos, nosotros ya no tenemos ese Diosito, tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios majestuoso. Hace un rato mi esposa lo leía en el Salmo. Él es el Dios todopoderoso, Él es el que mueve los montes, es el que mueve todo el universo, todo, por Él fueron hechas todas las cosas. O sea, es un Dios alto y sublime. No es un Dios como lo ven ellos. Es un Dios maravilloso, supremo, soberano, misericordioso. El esfuerzo personal sin Dios nos dice, el esfuerzo personal sin Dios, no sirve para vencer tu deseo carnal, ni mi deseo carnal, y conduce a la justicia personal, como el orgullo, como la vanagloria, a una religión falsa. Fíjense, ahora estamos viendo por qué ahora sí el verdadero evangelio, porque hoy, qué sé yo, nos predicaban una superación. Tu matrimonio se va a resolver, vas a tener todo, vas a ser próspero en todo eso. Pero ¿qué creen? Todo eso es una justicia personal. Entonces se maneja ahí la justicia personal, se maneja el orgullo, se maneja la vanagloria, ¿sí? Una religión falsa, ¿sí? Y la religión que dijimos, Cristo no es religión, Cristo es una relación con Dios, con el Padre, con su Santo Espíritu. Sí. Solo Dios, sí. Solo Dios, al darnos su Espíritu Santo, ataca la raíz del deseo carnal que nos conduce a pecar. ¿Quién te ataca? ¿Quién ataca desde la raíz tu deseo carnal? El Espíritu Santo. Por eso es que estábamos cantando la adoración. Él venció, la luz venció a las tinieblas. ¿Por qué? Si hay tinieblas en tu corazón, si hay tinieblas todavía, van a salir a la luz, hermano. Van a salir a la luz, hermana. Así es que ya no vamos a apapachar el pecado. Vamos a amar a Dios antes que el pecado. Hacer morir el deseo carnal en el que... Roberto Owen. Este hombre es lo que realmente piensa, lo que es acerca de la mortificación del pecado. Y él nos comenta, él nos habla así: hacer morir el deseo carnal en el creyente es un deber que tenemos delante de Dios. O sea, ya somos responsables. Ya somos responsables. Ya tenemos un compromiso con Dios. Ya no vamos a jugarle al vivo. Ya no vamos a jugarle al pecado. Ya no voy a decir, ay, no más tantito, nada pasa. No. No vamos
no vamos a ser con Dios fríos o tibios. De una vez, fríos o calientes. Su palabra lo dice, no yo. ¿Sí? Tenemos un compromiso, tenemos una responsabilidad, tenemos delante de Dios un deber. Ya, porque nos ha dado su Santo Espíritu. Y por eso dice, escrito está en su palabra, en Efesios 4. No contristéis al Espíritu Santo, por el cual fuiste sellados hasta el día de la redención. Sí, escrito está en su palabra, hermano. No soy yo, es su palabra. Tenemos una responsabilidad, ¿sí? Una responsabilidad. Recibimos un sentir de deuda con Dios que nos salvó. Estamos endeudados, somos deudores eternos, hermano. Nunca vas a pagar, ni tú ni yo, el precio de su sangre, el precio de su sacrificio. Hace unos días nuestro pastor nos predicó los rostros de Cristo. El sacrificio, la redención, la propiciación, la reconciliación. Esos 4 rostros de Cristo, manifiestos a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios, al pueblo de Israel, que nos salvó con su Hijo que sufrió y murió por nosotros, con el Espíritu Santo que mora en nosotros, Romanos 8:12. Ya lo leímos. No hay palabras que te puedan justificar delante de Dios. No hay palabras que te puedan justificar delante de Dios. Si estás, delante de Dios, o sea, si tú te vives justificándote, no es válido ante Dios. Sí, nos justificamos, sí, le echamos la culpa a otros. Si estás viviendo en pecado, ¿por qué dice? Porque te ha dado su Santo Espíritu. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. Primera de Juan del 1, Primera de Juan 1:8, del 9 al 10. Primera de Juan 1:8, 10. Ajá. Del 1 a 8 al 10. Si decimos, fíjense, voy a leerlo del 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué esta cita? Porque el engaño habla del engaño y el pecado. A veces nos engañamos o decimos, Señor, yo ya no peco, ya ando bien, o sea, ando bien con Dios. No es cierto. A diario pecamos, en pensamiento, en imaginaciones, a diario pecamos, ¿sí? Y a veces el engaño provoca el pecado y no le permite al creyente disfrutar de la vida eterna, de la vida plena, del gozo que Dios nos ha dado en Cristo.
si intentas ir en contra de tu conciencia vivificada por el Espíritu, vas a padecer. O sea, si tu conciencia te está diciendo, ya pecaste, ya ofendiste a Dios, y tú dices, no es nada, ¿qué tanto es tantito? Pero ¿qué pasa? Digan, ¿qué nos dice aquí? Está en contra de tu conciencia vivificada por el Espíritu Santo. O sea, tu conciencia está vivificada pero si tú y yo decidimos no hacerle caso a nuestra conciencia, al no hacerle caso a nuestra conciencia, no estamos haciendo caso al Espíritu Santo. Vas a padecer. Porque la misma palabra puesta en tu corazón por el Espíritu Santo te está juzgando. La palabra te va a juzgar, me va a juzgar. Y nos va a llevar a esa conciencia de que reconozcamos nuestro pecado. Juan 12, del 46 al 50. Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree a mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué? No permanezca, ¿qué? En tinieblas. O sea, todo va a salir a la luz. El pecado más oculto va a salir a la luz. Ay de mí, ay de ti, que somos pecadores. Dios nos va a confrontar por su palabra. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Fíjense, al que oye mis palabras, o sea, ¿qué estaba mencionando? Un mensaje, su palabra. Como ahorita nosotros estamos enseñando al pueblo y estamos enseñando su palabra. Pero ¿qué dice Jesucristo? El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ni tiene quien le juzgue. Fíjate, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea, ¿quién te va a juzgar? La palabra. Por eso la palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, penetra hasta la coyuntura y tuétano de nuestros huesos. Discierne tus pensamientos, escudriña nuestros corazones. ¿Por qué? Porque la palabra te va a confrontar, me va a confrontar. ¿Sí? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Cómo son sus mandamientos? Vida eterna. ¿Cómo son sus enseñanzas? Vida eterna. ¿Cómo es su palabra? Vida eterna. Así es que yo tengo que familiarizarme, ¿qué? En su palabra, en la lectura de su palabra. Yo tengo que tomar a diario la Biblia, tengo que leer qué Dios tiene para mí. ¿En qué me va a instruir? ¿En qué me va a corregir? ¿Cómo va a hablar Dios a mi vida? Porque Dios habla a través de la Biblia. ¿Sí? Dios te va a hablar a través de su palabra. Dios te va a consolar a través de su palabra. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Sí? Salmo 1, del 1 al 3. Con esto dejamos aquí, hermano. Es muy grande el tema.
es muy grande, muy extenso el tema acerca del pecado. Y es para que meditemos, ¿verdad? Meditemos, ya lo tienes ahí, ¿no? Perdón, oíste, sí. Con esto dejamos aquí. El 1-3. Sí, yo aquí para mí no. Ya lo tengo aquí, perdón. El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Esto es. Este salmo está hablándonos acerca del mismo Jesucristo. ¿Sí? Él no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa palabra es una promesa para ti, para mí, hermano. Analicemos nuestros caminos. ¿Cómo estamos con Dios? A diario, cada momento, cada instante, cada segundo. ¿Por qué? Porque fallamos. Nuestra naturaleza se rebela contra Dios, nuestra carne se rebela contra Dios, se rebela contra su palabra. Nuestro interior es una lucha. A veces estás enojado, no sabes ni por qué. Estás angustiado, no sabes ni por qué. Pero tienes que pedirle ayuda a Dios. Señor, me siento angustiado. Tengo deseos a veces hasta de quitarme la vida. Es una lucha interior que está en ti. Está luchando el Espíritu Santo con tu carne. Y tu carne está luchando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una lucha. Pero esto nos hablaron acerca de la perseverancia. Y perseverar, orar y orar. Esto es lo que Dios nos pide a ti y a mí. Estamos hasta aquí. Es mucho más todavía lo que hay que enseñar acerca de la mortificación del pecado. También necesitamos saber qué es mortificar el pecado. Es darle de tajo a nuestra carne, es ya no darle de comer a nuestra carne, es no darle ya de comer a nuestro pecado, es dejar que Cristo, aquel que gobierna tu vida, aquel que gobierna tu corazón, aquel que gobierna tu alma, aquel que quiere santificar cada día más, Él es el Dios Todopoderoso, que puede cambiar, transformar tu vida, tu corazón, tu alma, hermano. Si hoy, hermano, te consideras ante Dios que le has fallado, Él te está pidiendo, arrepiéntete, vuélvete a mí, cree en mí, cree que yo puedo resolver tu conflicto, cree que yo puedo resolver tu mortificación. Hoy, hermano, si has decidido abandonar los caminos de Dios y que el pecado te ha envuelto, hoy tienes la oportunidad de poder enmendar tu vida. Cristo está a tu lado. ¿Sí? Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a levantarte. Retoma el camino. Retoma la verdad. No hay otro quien te salve. Y no hay otro quien salve a este mundo.
solo Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo Cristo puede salvarte, solo Cristo puede darte una vida eterna y una vida en abundancia. Joven, tú que has decidido decir, voy a vivir la vida, déjame vivir. Le has dicho a tu padre, a tu madre, déjame vivir, déjame. Es mi problema, pero quién sabe si hoy estés, hombre, mujer, que has decidido seguirte ensuciando con las cosas de este mundo. Si hoy te llama Dios, ¿qué cuentas vamos a darle? Hoy es el momento que puedas remediar tu vida. Como escrito está en Isaías su palabra, si mis pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Si mis pecados fueren como de rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es una promesa de Dios. Es una promesa de Dios. Sí, hermano, recíbela hoy en tu corazón, en tu alma. Hermano, que estás escuchándome por primera vez, hoy es el tiempo, hoy es el momento que puedas enmendar tu vida con Dios. Si ya estás harto de tu mala manera de vivir, hoy puedes ir de rodillas, arrodillarte, confesar ante nuestro Dios, que Él es el único que te va a resolver, ayudar a resolver tu pecado. No hay otros medios. El medio es el Espíritu Santo. El medio es Dios. El medio es Cristo. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, bendito Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Adelante. Bueno, hermanos, vamos a continuar, ¿verdad?, con las ofrendas. Y pues vamos a Proverbios 11:24. Y dice así su palabra: el que da en abundancia recibe más de lo que dio, pero el que es tacaño termina en la pobreza. El que es generoso prospera. El que da a otros a sí mismo se enriquece. Pues esta palabra está fuerte, ¿verdad? Porque pues cuántas veces, ¿verdad?, Dios nos conoce a todos. Hasta en eso ofendemos a Dios, ¿verdad? Porque hemos sido tacaños delante de Él. Él conoce nuestros corazones y Él sabe, ¿verdad? Él sabe si estamos dando o no estamos dando, si tenemos para dar o no tenemos para dar. Él lo conoce todo. Para Él nada es oculto, ¿verdad? Y Él sabe, como dice aquí, el que da a otros a sí mismo se enriquece. ¿A cuántos nos cuesta dar? Nos cuesta dar ofrendas, nos cuesta dar a los necesitados. Muchas veces vemos la necesidad de otros y nos quedamos callados, no les ofrendamos, no les damos, ¿verdad? A veces tenemos que pedirle a Dios que Dios nos ayude hasta en esta área de nuestra vida, porque pues sí nos cuesta dar. A veces nos justificamos el decir que no tenemos, que no nos va a alcanzar, pero yo creo que todos tenemos algo que dar, ¿verdad? Y pues vamos a pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Porque sí es cierto, hemos sido tacaños delante de Él y Él conoce cada uno de nuestros corazones. Él conoce que a veces sí tenemos que dar y no damos. Bueno, Señor, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces aún la necesidad, Señor, que hay en cada persona de las que están conectadas, en cada hermano, Señor, de la iglesia, Padre. Tú conoces su necesidad, tú conoces por lo que están pasando, Señor.
Tú sabes, Señor, de qué carecen, Padre, quizás en salud, quizás en economía, Señor. Tú todo lo sabes, Señor, para ti nada es oculto, Señor. Y hoy, Señor, también te pedimos que nos perdones, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos sido, como dice aquí tu palabra, hemos sido tacaños, nos cuesta dar, Señor. Nos cuesta dar aún sabiendo que todo lo que tenemos es tuyo, Señor. Amén. Pero es una área de nuestras vidas en la que quizás, Señor, muchos de nosotros, Señor, estamos batallando, Señor, o lo damos esperando algo a cambio, o lo damos esperando, Señor, que tú lo multipliques, Padre. Aunque, Señor, tú no nos dejas sin nada, Señor. Amén. Tú has tenido misericordia de nosotros, aún sabiendo nuestras debilidades, Señor. Gracias, quizás Señor. está puesta nuestra mirada, Señor, en el dinero, Padre. Bendito Dios, perdónanos. Perdónanos y Espíritu Santo, tú eres el que examina cada uno de nuestros corazones, Señor. Sé tú el que nos ayude, Señor, en cualquier cosa, en cualquier área en la que estemos batallando, Padre. Bendito Dios, tenemos muchas luchas, Señor, muchas debilidades, Padre, y esta es una, Señor, que puede ser nuestra debilidad, Padre, el amor al dinero, Padre. Pero solamente tú, con tu ayuda, Señor, lo podremos hacer, salir adelante, Padre. Hoy te pedimos, Señor, que tú, Señor, hables a nuestros corazones, Señor, que cada hermano, Señor, que está dispuesto a ofrendar, Señor, que seas tú, bendito Dios, el que lo ayude, Señor, a darlo con alegría, Padre. En el nombre de Jesús, tú conoces la necesidad, Señor, de nuestra congregación, Padre. Tú sabes lo que hay que comprar, tú sabes lo que hay que pagar, Señor. Tú todo lo sabes, Padre, por eso hoy lo ponemos en tus manos, Señor. Y cada hermano, Señor, que está dando, Señor, que seas tú, bendito Dios, el que lo ayude, Señor, que no haga falta nada en su casa, Señor, que tú lo bendigas, Señor, no sé, en salud, Señor, en el área, Señor, que esté, Señor, necesitando, Padre. Tú conoces cada uno, Señor, y para ti nada es oculto, Padre. Hoy te pedimos que tú bendigas, que tú multipliques estas ofrendas, Padre, y que sea hecho, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a nuestros pastores, Padre, ya que son, Señor, los administradores, Señor, de estas ofrendas, Padre. Darles la sabiduría, Señor, que seas tú, bendito Dios, hablando a sus vidas, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Bueno, hermanos, ya, ¿cuántos somos generosos? Muchos, ¿verdad? O tacaños, ¿eh? ¿Verdad? Gloria a Dios por ambas cosas. Alabado sea nuestro Señor. Tenemos que glorificar a nuestro Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es el que obra en nuestros corazones. Dios es el que nos da, Él es el dueño del oro y la plata. Él nos ha dicho, aquí no seas, ¿verdad? Es que Él es el dueño de todo. Todo lo que tú produces en tus manos, lo que haces en tu casa, lo que haces en tu trabajo, todo es el colaborador, el participante es Dios, porque Él te ha dado vida. Él te ha dado la capacidad para que tú hagas ese trabajo, desarrolles ese trabajo, esa actividad, ¿verdad? Dios da los talentos. Aquel que está estudiando, aquel que es médico, aquel que es doctor, o sea, Dios da talentos. Y esos talentos es ser agradecido con Dios, ¿verdad? Bueno, hermanos, gracias por los diezmos, por las ofrendas que se están dando. Porque el diezmo es el tope que tenemos que dar. ¿Sí? Es el tope. El diezmo, la ofrenda, va a ser con todo con todo tu corazón. ¿Sí? Lo que tú des. ¿Sí? Va a ser
hacia el amor de Dios, y va a ser espontáneo, como Abraham lo dio, es espontáneo, porque estás contento, estás agradecido, agradecida con Dios, porque tienes vida. Te doy gracias, Señor. Hermanos de Iglesia de Zapotitla, los esperamos 8 días, va a haber la Santa Cena, y para que tengan preparado ahí su galletita, su no vino, jugo, ¿verdad? Su juguito ahí, para compartir la Santa Cena con nuestro Señor. Los esperamos, hermano. Vamos a hacer unas peticiones de oración ante Dios, ¿verdad? Porque hay necesidad que Dios, ¿verdad? Dios, ¿cuántos creen que tenemos un Dios milagroso? Porque Dios ha hecho obras, Dios ha hecho maravillas. Hace un rato lo leía mi esposa en el Salmo. Dios ha hecho maravillas y está haciendo maravillas. Está haciendo maravillas. Entonces, Dios está haciendo grandes cosas con todas estas necesidades y de oración, y vamos a llevarlo por delante de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos saben que tenemos un Dios milagroso? Y Dios sigue siendo milagros hasta el día de hoy, ¿sí? Oramos por Alejandro Luna, que Dios lo guarde de contagio por COVID, porque su hijo de Alejandro probablemente tiene COVID. Padre, te rogamos y ponemos en tus manos esta necesidad de mi hermano Alejandro Luna, Señor. Que tú lo guardes, Señor. Pero no se haga ni mi voluntad, ni su voluntad, sino tu voluntad, soberano Dios, en él, Señor. Que esa fe él pueda creerte, confiar en ti, Señor. Creerte a ti, Señor. Y también rogamos por su hijo, Señor, que seas tú quien lo guardes de este virus, de esta bacteria COVID, Señor. Sé tú, Señor, glorificándote en su vida de mi hermano Alejandro como el de su hijo, Señor, y de toda su familia, Señor. Que seas tú, Señor, morando, esa sombra morando del omnipotente Dios en su vida, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. También oramos por Blanca Tobar, que le detectaron tiroides y sufre ansiedad y escucha voces que le dicen que se quite la vida, Padre. Sabemos que, Señor, tu palabra lo ha dicho, Señor, caerán 1000 y 10,000 a nuestra vista, mas a nosotros no llegará. Padre, Señor, que todos esos espíritus inmundos en el nombre de Cristo Jesús sean retirados de ahí, Señor, y que toda lo que le han detectado de tiroides, Señor, y que sufre ansiedad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas tú, bendito Dios, misericordioso Dios, Señor, sanándola, Señor, interviniendo, Señor, en su cuerpo, en esa glándula, Señor, de tiroides, Señor, esa ansiedad, en el nombre de Jesucristo, por misericordia, seas tú el control en ellos, Señor, de esa ansiedad, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, bendito Dios, que ese espíritu que la está atormentando, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, seas tú, Señor, retirándolo de su vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, bendito Dios. Gracias por su vida de ella, Señor. En el nombre de Jesús. También por los niños, Yetro tiene leucemia, Ernesto tiene cáncer
que lo invade, no sabe qué tipo de cáncer, Señor, pero en el nombre de Jesús, Señor, ese cáncer, Señor, seas tú el control, Padre. Sánalo, Señor. También de leucemia, Señor, a este niño, también problemas del corazón de Josías, Señor. Padre, sé tú sanando este cáncer, sé tú sanando este corazón, sé tú sanando esta leucemia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, porque tú eres nuestro sanador, Señor. Gracias, bendito Señor. También oramos por la señora Ángeles y la señora Concepción. No sé, Señor, cuál es su necesidad, Señor, pero debe haber una necesidad específica, pero oramos por esa necesidad, que seas tú supliendo su necesidad, Señor, que seas tú supliendo, Señor, lo que hay en su corazón, Señor. Seas tú, Señor, obrando en su vida, Señor. Tú eres el Salvador. Tú conoces los corazones de todos nosotros. Tú sopesas los corazones, Señor. Pero hoy pedimos por ellas, Señor, por estas dos mujercitas, Padre, en el nombre de Jesús, tu intervención, Padre. Señor, si hay una necesidad de salvación, solo el Evangelio es poder de Dios para salvación, Señor. Si esto está pidiendo, Señor, pedimos, rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu la convenza del Evangelio, Señor. Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. También, Señor, oramos por Alejandro Fuentes, que está enfermo, que no quiere dejar de drogarse. Oh, Señor, hace un rato hablamos, Señor, de lo que es el pecado, lo que es la satisfacción de nuestra carne. Y solo tú, mi Señor, solo tú, el poder de Cristo, el poder del Santo Espíritu puede obrar en este hombre, este varón, Alejandro Fuentes, que está enfermo. Y que solo tú puedes, Señor, sanarlo, que solo tú puedes alejarlo de las drogas, Señor. Él no va a poder, ningún medio, así se vaya a un grupo de todos esos grupos que se están levantándose, Señor, no va a poder, Señor, si no está Cristo, si no está el Espíritu Santo en su vida. Pero si está, Señor, ayúdalo, Espíritu Santo, fortalécelo, que Él tenga, Señor, tú le des esa capacidad para poder alejarse de esas drogas y, Señor, y de sanarlo, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por consuelo, Señor, oramos por consuelo, que haya consuelo por la familia pastoral Olivares. Fallecieron el pastor principal y su hijo. También era pastor su hijo, Señor, y su esposa y la otra esposa, Señor, que está grave en el hospital y con los 3 hijos, Señor Padre. Señor, yo te pido por la misericordia, por la bondad, por la generosidad tuya, por tu gran amor, Señor, que tú seas, bendito Dios, el que está interviniendo en estas familias, el consuelo. Ellos ya partieron, ya están contigo, Señor, tanto el papá como el hijo, Señor, pero rogamos el consuelo de esta esposa, y aún, Señor, por la que está en el hospital, que sea tú, Señor, participando en su pronta recuperación, en sus huesos, en cualquier parte de su cuerpo, Señor, sanándola tú, Señor, por piedad, por misericordia tuya, Señor, y a estos niños, Señor, a sus 3 hijos, Señor, que tú los guardes en ese hueco de tus benditas manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos también por las mujeres embarazadas, Señor. Oramos por todas ellas, Padre, que seas tú las protegiéndolas en los hospitales que ahorita están muy, Señor, muy saturados por este tratamiento del COVID, Señor, que tú las guardes, Señor, guardes a su niño, a su niña que va en su vientre, Señor, las guardes de este virus, las protejas, Señor. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
También oramos por todos los ancianos, que Dios los guarde. Sí, Señor, guárdalos, porque muchos hijos han decidido, Señor, de irlos a dejar a un asilo, Señor. No se quieren comprometer, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en nombre de Jesús, que tú guardes a estos ancianos de todo virus, de toda bacteria, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos por todos los pequeñitos que han perdido a uno, a dos de sus padres, que Dios los abrace y consuele, y también por los niños que están en casa estudiando, que a sus padres, Señor, tú les concedas sabiduría, Señor. Señor, deja que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos, Señor. Es tu gran amor en ellos, Señor. Te rogamos tu protección en ellos, en estos niños, que ya no tienen un papá, o que ya no tienen una mamá, o que a su vez ya no tienen a ninguno, Señor. Que tú los guardes de cualquier abuso de sus familiares, Señor. Que tú los guardes de cualquier, Señor, situación que los quieran usar, que los quieran emplear para otras cuestiones, Señor. Tú los guardes, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, también por los niños que están en la casa, Señor, que tú seas, Señor, poniendo ese espíritu, ese corazón enseñable por medio de sus padres, Señor, porque, Señor, estamos, así como nuestras autoridades están obedeciendo a las otras autoridades, autoridades de maestros, también nosotros vamos a obedecer a esas autoridades, Padre, Señor, que nuestros hijos, Señor, también haya ese sentir en su corazón de que tienen que hacer también que hacer aquí en la casa, que tienen que estudiar, Señor, poniéndoles ese amor, Señor, ese espíritu enseñable, ese corazón enseñable, Padre, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. También oramos por los que no tienen trabajo, Padre, bendito Señor, tú abriendo las ventanas de tus cielos, sean abiertas esas ventanas de tus cielos, Señor, vengan bendiciones de tus cielos, Señor, y también, Señor, abriendo puertas aquí en las fuentes de trabajo, Señor, tanto como para mis hijos, Señor, para los hijos de tu pueblo, para los que aún no tienen trabajo, jóvenes, Señor, o hombres, mujeres que no tienen trabajo, Señor, sé tú abriendo puertas, Padre, por misericordia tuya, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. También oramos por todas las familias y aún por la familia espiritual que Dios nos ha dado, por los hermanos de la fe en Zapotitlán, Constitución, y por todos los que Dios los guarde, que Dios los proteja de todo mal y estén guardados en el hueco de su mano. También los pastores de dichas iglesias de todo el mundo, por los matrimonios, Señor. Sé tú consolidando matrimonios, sé tú consolidando, Señor, pastores. Gracias, Señor, por todos los pastores de todas las iglesias que has puesto un corazón de pastor, Padre. Gracias, bendito Dios, por esos pastores. Señor, sé tú fortaleciéndolos espiritualmente. Sé tú, Señor, apartándolos de todo mal. Sé tú apartándolos de todo pecado, Señor, de toda satisfacción de su carne, Señor. Sé tú, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Que den, Señor, dando, y como iglesia, dando un buen testimonio de Cristo nuestro Señor en nuestras vidas, Padre. Gracias, bendito Dios, por los matrimonios, Señor. Sé tú, Señor, en los matrimonios, Señor, levantándote poderosamente en los matrimonios. ¿Por qué? Porque es un plan tuyo, Señor. El propósito de los matrimonios es de ti, Señor mío. Gracias, bendito Dios, y aún también por nuestras autoridades de gobierno, sanitarias, enfermeras, médicos que trabajan en la policía, que recogen basura, y por todos los que salen a trabajar. Que Dios los guarde, que Dios guarde su salir y entrar, Señor, los libre de todo contagio, Padre. Pedimos tu bendita protección, Señor. Pedimos tu bendito, Señor, tu bendita cobertura, Señor, en ellos, Padre. Tú eres nuestro guardador, tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. Así lo seas en ellos, Padre, en todas nuestras autoridades médicas,
todos ellos, Señor, que acabamos de mencionar, Padre, glorificándote, exaltándote en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por cada situación que está presentándose en nuestro país, en el mundo, como la recesión económica, que se pueda presentar los conflictos sobre las elecciones políticas, bendito Dios, los problemas raciales y otros más. Concédele sabiduría, oh Dios mío, para tomar control de estos conflictos. Sí, Padre, rogamos tu sabiduría, Señor, la sabiduría que viene de lo alto, Señor. La sabiduría que gobierne las mentes de nuestros gobiernos, la sabiduría que gobierne la mente de todas nuestras autoridades, Señor, que den una buena dirección a nuestro país, Señor. Sea tu justicia, Señor, en nuestra nación, para que todos estos, lo que está pasando de la recesión económica, Señor, tú le des sabiduría a nuestro gobierno, a los gobiernos, Señor, de todo el mundo, Padre, que todo lo que se está presentando, bendito Dios, Señor, haya en sus corazones, bendito Dios, sensibilidad a la necesidad de los demás y los problemas raciales, Señor. Tú no haces acepción de personas, Señor. Tú eres Dios de toda raza y de todo color, Señor mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Concédele sabiduría para tomar control de todos estos conflictos que se están suscitando en nuestra nación, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos e intercedemos por nuestra familia que no conoce de Cristo, que su Santo Espíritu visitando sus vidas, que su Santo Espíritu confrontándolos de su pecado, confrontándolos de su maldad, que Dios les dé un don de arrepentimiento. Es el regalo, Señor, concédeles ese regalo, Cristo nuestro Señor, el regalo de nuestra salvación. Que la vida, Señor, de cada persona que no te conoce, aún nuestros familiares, pedimos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amaste al mundo y has dado a tu Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es la vida eterna. Aún de los que no conocemos sus nombres, rogamos, Señor, tu intervención por su necesidad de sanidad, haciéndose tu voluntad y no la nuestra, por los que están en los hospitales internados y aún los que han fallecido, que Dios consuele. Sí, Señor mío, Padre, por misericordia, por amor tuyo, te rogamos tu consolación, que tu Santo Espíritu visitando sus vidas, que les dé consuelo, que les dé ánimo, que les dé aliento, bendito Dios, soplando vida en ellos, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, también oramos por nuestros hermanos y hermanas solas, que seas tú, Señor, supliendo su necesidad en tu bendita bondad y misericordia. No haga falta ningún bien en su hogar, Padre. Señor, no habrá huérfano desamparado ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Segunda de Crónicas 6:40. Ahora, Dios mío, te rogamos que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Gracias, mi amor. Por todas nuestras peticiones, Señor, rogamos por tu misericordia, que se haga tu voluntad. Por favor, te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si te conectaste por primera vez y tienes alguna petición de oración, mándala por este medio y estaremos orando por tu necesidad. Si quieres conocer más de Cristo, háznoslo saber por este medio, hermanos. Comunícate, por favor. Anuncios.
tenemos oración de lunes a viernes a las 5 a.m. por vía Facebook. 5:30, perdón. 5:30, 5:30 a.m., hermano. Los esperamos. Por vía Facebook. Reunión general domingo a las 11 a.m. Les recuerdo que la próxima reunión, que es el domingo, va a haber Santa Cena, hermano. Les recuerdo nuevamente para que se preparen con su galletita y su juguito, ¿sí? A las 11 a.m. y martes a las 7 p.m. los esperamos, hermanos. Suscríbanse a la página YouTube, Iglesia Impactando a las Naciones. Ahí se están viendo las prédicas y las enseñanzas. Gloria a Dios. La reunión de varones los sábados a las 10 a.m. Los esperamos, hermanos. Todos los varones, los esperamos a las 10 a.m. Sigue nuestra página Instagram, Impactando a las Naciones. Que Dios los bendiga, hermanos. Voy a orar. Señor, gracias, Padre, por todo lo que nos brindaste a hoy, Señor, y esta bendición, como lo dije, Jehová les bendiga, les guarde y haga resplandecer su rostro sobre ustedes, y su misericordia y su verdad no se aparte de nosotros. Gracias, bendito Dios. Terminamos con esta enseñanza en el nombre de Jesús. Amén.